Hola amigos de YouTube, les saluda su profesor y amigo César Briones González de Perú Mate. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando algunos ejercicios acerca de la adición y sustracción en los números naturales en un nivel 1. Empezamos. Ejemplo 1. En este caso vamos a resolver un problema de criptoaritmética, ¿sí? Me da como dato que la suma de A más B más C y D es igual a 18 y me pide hallar el valor de estos cuatro numerales. Lo que vamos a hacer es simplemente poner en orden vertical. Vamos a tener aquí A, B, C, D más B, A, D, C, C, D, A, B y D, C, B, A. Recordemos la propiedad conmutativa que me dice que el orden de los sumandos no altera la suma o el resultado. Vamos a tener entonces A más B más C más D, sumamos en columna, es igual a 18, colocamos 8, llevamos 1. Luego tenemos A, B, C y D, suman 18, más 1 más que lleve, 19. Llevo 1. Igual A más B más C y D, 18 más 1 más, 19. Y por último aquí ya tenemos ordenadito, A más B más C más D, 18 más 1, 19. Entonces tenemos como respuesta la alternativa E, 19.998. Seguimos. Ejemplo 2. La suma de los tres números, de los tres términos de una sustracción es igual a 48. Calcular el minuendo. Bien, nosotros sabemos por propiedad básica de una sustracción que la suma de el sustrayendo más la diferencia es igual al minuendo. Comprobamos. 6 menos 4 es igual a 2. ¿Qué me dice la propiedad? Que yo puedo comprobar sumando 4 más 2 igual a 6. ¿Quién vendría a ser M? 6 vendría a ser el minuendo. ¿Quién vendría a ser S? El sustrayendo. Y el valor 2 vendría a ser la diferencia. Entonces tenemos sustrayendo, más la diferencia igual al minuendo. Propiedad básica que me comprueba si es que la diferencia está correcta. Vamos a tener entonces la suma de los tres términos de una sustracción es igual a 48. O sea, minuendo más sustrayendo más diferencia es igual a 48. Por propiedad, la suma más la diferencia es equivalente a el valor del minuendo. Vamos a tener entonces que S más D también va a ser igual a M. Tenemos 2M igual a 48. 2 pasa a dividir 48 entre 2. Tenemos que el minuendo va a ser igual a 24. ¿Sí? Continuamos. Alternativa sería la alternativa B. Problema número 3. La diferencia de los cuadrados de dos números impares consecutivos es 104. Calcular el número mayor. Bien, vamos a entender cómo podemos representar en matemática dos números impares consecutivos. Por ejemplo, en el caso de 3, el siguiente impar sería el 5, luego el 7, luego el 9. ¿De cuánto en cuánto aumenta o cuál es la razón aritmética? Vendría a ser 2. ¿Sí? Al sumar 2 hallamos el siguiente impar, pero la situación está que no conocemos quién es el primer impar. En matemática un impar se representa como 2n menos 1. Entonces el siguiente impar se hallaría sumando 2. Vamos a tener 2n menos 1 más el 2, signo diferente se resta, la resta es 1 y el signo del mayor vendría a ser positivo. Entonces, este vendría a ser el menor impar y este vendría a ser el mayor impar. Entonces, el problema me dice, la diferencia de los cuadrados de dos números impares consecutivos es 104. Obviamente voy a restar primero el cuadrado del mayor menos el cuadrado del menor y esto es igual a 104. En este problema vamos a utilizar otro tema que es productos notables. En productos notables tenemos
una identidad llamada la identidad de Legendre. Esta identidad me dice que si tenemos la suma de dos elementos al cuadrado y le restamos la resta de estos mismos elementos al cuadrado, va a ser igual a 4 veces el producto de ambos. Entonces vamos a utilizar, tenemos acá, el primer elemento es 2n, el segundo elemento tenemos que es b. Igual aquí, tenemos aquí en la primera parte la suma al cuadrado y de estos mismos elementos la resta al cuadrado. Entonces vemos que sí se cumple la identidad de Legendre. La respuesta entonces va a ser igual a 4 veces el producto del primero por el segundo. Y esto sería igual a 104. Tenemos, si multiplicamos 4 por 2n, 8n por 1 sigue siendo 8n. 104 pasa a dividir el número 8, n vendría a ser 13. El valor de n es 13. Por lo tanto, ahora vamos a hallar el número mayor, que vendría a ser 2n más 1. Si n es 13, 2 por 13, 26, más 1, 27. Alternativa C. Continuamos. Ejemplo número 4. Tenemos el complemento aritmético de AB más el complemento de AB es igual a 2144. Calcular el valor de A más B. Bien, entonces tenemos, para hallar el complemento de un número de dos cifras, en este caso AB, el complemento aritmético de AB vendría a ser igual a restar del primer número. En este caso, como este número tiene dos cifras, vamos a restar del primer número de tres cifras, que en este caso vendría a ser 100. Le vamos a restar este número que es AB. En forma similar tenemos el complemento de AB. Este número tiene 4 cifras, por lo tanto vamos a restarle del primer número de 5 cifras, que vendría a ser 10.000. Vamos a restar entonces de 10.000 este mismo número. Entonces vamos a tener, reemplazando en la ecuación, 100 menos AB más 10.000 menos AB, y esto va a ser igual a 2144. Las cantidades conocidas las podemos sumar. Vamos a tener acá 10.100 y la cantidad 2144 pasa restando 2144 y va a ser igual a estas cantidades que están con letras. Vamos a pasar al otro lado. Vamos a tener AB con signo positivo y el otro numeral igualmente más AB. Si restamos aquí vamos a tener 10.100 menos 2.144. Tenemos acá 10 menos 4, 6. Queda en 9. 9 menos 4, 5. El 1 quedó en 0. Vamos a tener entonces 10 menos 1, 9. Y ahora tenemos 9 menos 2 sería 7. Muy bien. Entonces tenemos la cantidad 7.956. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a descomponer polinómicamente esta expresión en bloque. Esto es lo mismo que decir AB00 más AB. Y vamos a tener AB más AB. Tengo dos veces AB más. Esta expresión, al tener dos ceros, es como si fuera 100 multiplicando por AB. Vamos a tener entonces que esto es equivalente a tener 102 veces AB. 7.956. Si lo dividimos entre este 102, vamos a tener entonces el valor de AB. Entre 102 sería a 7, 714. Restamos 1, 8. Ahora bajamos el 6, tendríamos a 8.
y me da en forma exacta, división exacta. Entonces el valor de AB es igual a 78. Me está pidiendo la suma de A más B. Por lo tanto, de aquí deducimos que el valor de A es 7 y el valor de B es 8. Y la suma vendría a ser 15. Alternativa D. Seguimos. Ejemplo 5. Tenemos, calcula 3 más 6 más 9 más 12 hasta 225. Bien, tenemos múltiplos de 3 aquí, ¿sí? El 3 es igual a tener 3 por 1. Lo voy a reemplazar en cada uno. Vamos a tener entonces 3 más 6 más 9 más 12 más hasta el último 225. Entonces, este valor de 3 es lo mismo que tener un 3 por 1. El 6, 3 por 2. El 9, 3 por 3. El 12, 3 por 4. Hasta el último, 225 entre 3. ¿Cuánto ha tenido que ser? 7 por 3, 21, sobrando 1, 15, sería 5. Tenemos exacto. Entonces, el último tendría que ser 3 por 75. Voy a factorizar. El valor que se repite es 3 en todos los términos. Entonces, tenemos 3 que multiplica a 1 más 2 más 3 más 4 más el valor último que sería 75. Utilizamos sumas notables. En este caso tenemos la suma de los números naturales consecutivos. Entonces vamos a tomar el último término. Tenemos 3 que multiplica. Utilizamos la fórmula. Para sumar desde el 1 al 75, ¿sí? Vamos a coger el último número que sería 75. Le voy a multiplicar según la fórmula de sumas notables por una cantidad a 75. Le voy a tener que sumar uno más y lo voy a dividir entre 2. Voy a tener entonces 75 por 76 sobre 2. Y esto vendría a ser entonces el resultado de la suma total. Tenemos mitad 1, mitad de 76 es 38. Entonces el resultado se resume en el producto de 3 por 75 por 38. Recordemos que 3 por 75 vendría a ser 225. Tenemos entonces 225 que multiplica a 38. 225 por 8 vendría a ser 1800. Y 225 por 3 sería 675. Y el producto final sería 8550. Alternativa E. Seguimos. Ejemplo número 6. Bien, aquí vamos a utilizar la propiedad adicional de la sustracción, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Este numeral tiene las cifras invertidas del primero, entonces las vamos a juntar. Vamos a tener PQR pasa al primer miembro con signo cambiado. Ahí lo tenemos. Y este 2XY pasa al otro lado, pero ahora con signo positivo, 2XY. Todo eso es un número de 3 cifras que empieza con 2. Entonces, pero aquí en esta resta se cumple una propiedad, ¿sí? Vamos a tener que el valor de P más R de los extremos es igual a 9 y el valor de Q va a ser igual a 9. Esta es una propiedad adicional de la sustracción en los números naturales. Entonces, el término de en medio, en este caso X, vendría a ser 9. Y para que los extremos
me sumen 9, el valor de y tendría que ser 7, porque 2 más 7 sería 9. Entonces ya conocemos el valor de x y y. Tenemos 9 más 7, respuesta 16, que es la alternativa E. Ejemplo 7. La suma de 15 números consecutivos es 165. Calcular la suma de los 8 primeros números. Bueno, no tengo la necesidad de todavía utilizar este dato, ¿no? Porque al último me está pidiendo la suma de los 8 primeros números. ¿Quiénes serían los 8 primeros números? Sumando desde el 1 hasta el 8. Entonces, cuando tenemos una suma de números consecutivos, cogemos el último elemento, 8, y lo multiplicamos al que le sigue, a 8 más 1 entre 2. Tenemos entonces 8 por 9 entre 2. 8 por 9 es 72, entre 2 sería 36. Alternativa C. Entonces, la primera parte simplemente ha sido un distractor. Obviamente que la suma de 15 números consecutivos es 165, y eso se comprueba, porque si vamos a sumar desde el 1 hasta el 15, el último término lo vamos a multiplicar por el que le sigue, que sería 16 entre 2. Mitad 1, mitad 8. 15 por 8. Ya. Sí, aquí hay un pequeño error. Sí. Bien, el tema de la justificación no está para examinarse, pero simplemente sí, porque no cumple esto. Ya parece que el problema está mal planteado, pero simplemente nos limitamos a esta parte, esta primera parte, en hallar la suma de los 8 primeros números. Continuamos, siguiente ejemplo. Siempre hay problemas así, que a veces hay ciertos errores en los planteamientos. Ejemplo número 8. Calcule el valor de A más B. En el valor de A vamos a tener a múltiplos de 5, ¿sí? Miren, de 15 a 20 aumenta 5. Luego de 20 a 25 aumenta 5. Entonces, el valor 15 tranquilamente lo podemos representar como 3 por 5. Luego el valor 20, 4 por 5. El valor de 25, 5 por 5. Y el último término vendría a ser 25 por 5. Por lo tanto, 5 vendría a ser una cantidad que podemos factorizar. Vamos a tener que el valor de A es igual a 5 multiplicando a 3 más 4 más 5 más hasta la cantidad 25. ¿Sí? Entonces, el valor de A va a ser igual a esta suma total. Pudiéramos utilizar sumas notables de consecutivos siempre y cuando aquí esta suma empezara desde 1. En todo caso, faltaría la suma del 1 más 2. Lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula, pero le vamos a quitar estos dos números. El 1 más 2 no está. Entonces, decimos 25, según la fórmula, por el consecutivo, por 26 entre 2, y a este resultado le quitamos los que faltan. ¿Qué números faltan acá en esta sumatoria? El 1 y el 2. Entonces, 1 más 2 vendría a ser 3. Le voy a quitar 3. Operando tenemos mitad 1, mitad 13. 25 por 13 sería 75, 25, 325. 325 menos 3 vendría a ser 322. Ahora, 322 vamos a multiplicar por 5. 5 por 2, 10. 5 por 2, 10 y 1, 11. 3 por 5, 15 y 1, 16. Tendríamos 1610 el valor de A. Ahora, para el valor de B, va a ser de manera similar.
En este caso tenemos múltiplos de 4 porque van aumentando de 4 en 4, ¿sí? Vamos a tener entonces sí, vamos a tener 20 sumandos. Entonces factorizamos el 4. 4 por 5 más 4 por 6 me da 24, 4 por 7 me da 28. Y aquí en total dice que voy a tener 20 sumandos. Para hallar esta cantidad 20 de sumandos, lo que tengo que hacer es restar el último término, le voy a restar a 5, x menos 5 le voy a restar y a la vez le voy a sumar 1. Y esta cantidad va a ser igual a los 20 sumandos que tengo, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá que esto es menos 4, pasa al otro lado, 20 más 4, el valor de x es 24. O sea, el último término aquí vendría a ser 24, ¿sí? Por lo tanto, para hallar el valor de b, aquí vamos a hacer un poco de espacio, ¿sí? Para hallar el valor de b vamos a tener que es igual a 4. Aquí en esta sumatoria vamos a sumar desde el 5 hasta el 24, pero no está el 1 más 2 más 3 y más 4, ¿sí? Entonces, 1 más 2 más 3 más 4, ¿cuánto es? Vendría a ser 10. Entonces, a la fórmula que pudiéramos utilizar, le vamos a restar la cantidad de la suma de los términos que faltan, desde el 1 hasta el 4. Entonces, el último término es 24. 24 multiplicamos por el que le sigue 25 entre 2 y le vamos a restar la suma de los números que faltan. Operamos mitad 1, mitad, vamos a poner ahí, mitad 12. 25 por 12. 25 por 12 vendría a ser 50, 25, 300. 300 menos 10, 290. Entonces el valor de b va a ser igual a 0, 9 por 4, 36, 4 por 2, 8 y 3, 11. Entonces el valor de b ya sabemos que es 1160 y el valor de a es 1610, ¿sí? Me pide la suma. Por lo tanto, nos hacemos un espacio por acá, ¿sí? Sería 1610 más 1160 sería igual a 2770. Alternativa A. ¿Sí? Siga la secuencia del ejercicio, del ejemplo, por el espacio que a veces no disponemos en el trabajo. Continuamos. Ejemplo número 9. Ejemplo número 9. Calcula el valor de P menos Q en... Bueno, aquí tenemos P y Q. Vamos a operar. En este caso, es suma de consecutivos, suma de impares. Entonces, para el caso de los impares, decimos que el último término, que es 129, lo vamos a igualar al término impar de manera general. Les decía que eso es 2n menos 1. ¿Quién sería n? La cantidad de impares que habría. Entonces tenemos, este menos 1 pasa al primer lado de la ecuación sumando y dando 130. Eso es igual a 2n. El 2 pasa a dividir, vamos a tener que n es igual a 65. Si n es 65, la fórmula de los impares al hallar ya el valor de n vendría a ser simplemente n al cuadrado. La suma total de esos impares sería 65 al cuadrado, ¿sí? En técnicas operativas decíamos si vamos a elevar a un número que termine en 5 al cuadrado, el resultado va a ser la cantidad de las decenas, que es 6, se multiplica por el que le sigue, por 7. Sería 6 por 7, 42. Y el 5 al cuadrado siempre va a estar acompañando. Entonces 65 al cuadrado vendría a ser 4225. Ya tenemos el valor de
Q, que es la suma total. En el caso de la letra P, disculpen, en el caso de Q, tenemos números pares, desde el primer par, que en este caso sería 2. Ya, el último término es 112. Ese 112 me va a representar al último impar, que vendría, el último par, disculpe, que sería igual a 2n. Entonces, este 2 pasa a dividir, valor de n es igual a 56. Y para la fórmula simplemente la tenemos como n por n más 1. Entonces, reemplazando 56 por 57 sería el resultado del valor de Q. Multiplicamos aparte de 56 por 57. C por 7, 42. 7 por 5, 35, 39. 5 por 6, 30. 25, 28. Tenemos acá como respuesta 2, 9, 31. 3192. Valor de P entonces 4225 menos, le vamos a restar el valor de Q que sería 3192. Restamos 5 menos 2, 3, 12 menos 9 es 3, me quedo en 1, presto, no tengo necesidad de prestar, 1 menos 1, 0, 4 menos 3, 1. ¿Sí? Esto vendría a ser la respuesta. Ya. A ver, estoy examinando si hay algún error. No. Sí, esto vendría a ser la respuesta. Aquí examinando este problema está mal planteado, pero hemos demostrado que el desarrollo es correcto. Continuamos, el ejemplo 10. Ejemplo 10. La suma de términos de una sustracción es 486. La suma de términos de una sustracción es 486. Nosotros habíamos dicho por propiedad que el sustraendo más la diferencia es igual al minuendo. ¿Sí? Fórmula básica, propiedad básica de una sustracción. Y aquí me está diciendo que la suma de los términos de una sustracción, o sea, minuendo más sustraendo más diferencia, es igual a 486. Reemplazamos, suma más diferencia es otro minuendo. Vamos a tener entonces que 2 veces el minuendo es 486. Por lo tanto, el minuendo vendría a ser la mitad, o sea, 243. Tenemos ya el minuendo. El sustraendo es la tercera parte del minuendo. O sea, el sustraendo es 243 entre 3, o sea, 81. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el resultado del minuendo menos el sustraendo. 243 menos 81, 3 menos 1, 2, 24 menos 8, eso sería 16. 162, alternativa C. Bueno, tenemos acá, esto vendría a ser 11, aquí hay un lapsus. ¿Cuál es el número que al restarle 524 se obtiene 218? Bueno, hay un número que se le va a restar 524 y se va a obtener 218. Ahí tenemos la ecuación planteada. 524 va a pasar a sumar 218, que va a pasar a sumar a 524. Lo ponemos de manera vertical, 8 y 4, 12. 1 más 1, 2 y 2 más 4, 2 más 5, 7, 742, alternativa E. Ejemplo, bueno, aquí 11. Es el mismo, ¿sí? Es el mismo. Continuamos. Ejemplo 12. Si ABC menos CBA es igual a X y Z, calcular el valor de esta expresión. Bien, nosotros habíamos dicho que cuando tenemos un número de 3 cifras restado con su inversa va a ser igual aquí vamos a utilizar propiedad adicional. Se va a cumplir que el valor de B va a ser siempre igual a 9 y que la suma de A más C va a ser igual a 9 también. Entonces eso vamos a aplicarlo en esta suma poniendo esos numerales en forma vertical. ¿Sí? Entonces,
Vamos a tener como resultado entonces aquí que x más z me tiene que ser igual a 9 y el valor de y tiene que ser 9 también. Entonces tenemos x más z es 9, y más y, si el valor de y es 9, aquí tenemos 2 veces, sería 18. Llevamos x más z es 9, más 1 sería 10. Alternativa B. ¿Sí? Muy bien. Ejemplo 13. Un reservorio de agua se llena de la siguiente manera. La primera hora 1 litro, la segunda hora 2 litros, la tercera hora 3 litros y así sucesivamente si se llenó en 40 horas. A ver entonces, ¿qué volumen tiene el reservorio? La primera hora 1 litro, segunda hora se llenan 2 litros, tercera hora se llenan 3 litros y se llenó en total en 40 horas. En 40 horas vamos a llenar la última. En 40 horas tenemos, a la hora 40 llenamos también lo mismo, llenamos 40 litros. Entonces, en sí vamos a tener que sumar estas cantidades. Vamos a tener que el resultado, la capacidad del reservorio, va a ser igual a la suma de todos estos litros, desde el 1 hasta el 40. Entonces, es una sumatoria de consecutivos. Cogemos el último número, que es 40, lo multiplicamos por el que le sigue, que es 41, y lo dividimos entre 2. Mitad de 2, 1, mitad de 40, 20. 41 por 2, 82, y el 0 hacen 820. Ejemplo 14. Me pide la suma de A, B y C. Bien. Ok. Para el caso de la variable A, tenemos una suma de consecutivos. Entonces la respuesta va a ser 40 multiplicado por que le sigue 41 entre 2. Mitad 1, mitad 20. Esto vendría a ser igual a 820. En el caso de B, tenemos una suma de pares hasta el número 60. Entonces, el valor de 60 lo igualamos al término par general, que es 2n. n siempre es la cantidad de términos que hay, ¿sí? Entonces, n vendría a ser igual a 30. n vale 30. Y este valor de n lo vamos a utilizar en la fórmula, que sería n por n más 1. Es la fórmula de la suma de pares. Sería 30 por 31. Respuesta 930. En el caso de C, tenemos suma de impares desde el primero. Entonces, el valor 55 lo vamos a igualar al término impar de manera general, que es 2n menos 1. El valor menos 1 pasa a sumar, sería 56, es igual a 2n. n es igual a la mitad de 56, o sea 28, porque el 2 pasa a dividir, n vale 28. En el caso de los impares, la suma, su fórmula es igual al valor de n elevado al cuadrado, o sea 28 al cuadrado. ¿Cuánto es 28 al cuadrado? 28 por 28, 8 por 8, 64, 8 por 2, 16, 22, 28 por 2, 56. Tenemos 4, 8, 7, 784. 784. Y me pide la suma de A más B más C. El valor de A es 820, el valor de B es 930 y el valor de C es 784. Sumamos 4, 2 más 3, 5 y 8, 13, lleva 1, 9 y 9, 18 y 7, 25. Suma total 2534, alternativa E. Ejemplo 15. Si lo que le falta a 137 para ser igual a 271 se le agrega lo que le falta a 348 para ser igual a 506, ¿cuánto se obtiene? Ya.
Lo que le falta a 137 para ser igual a 271 es exactamente esa diferencia. 271 menos 137. Restamos 11 menos 7 es 4. 6 menos 3 es 3. 2 menos 1, 1. Esto es lo que le falta para ser igual a 271. Ahora, si a esta cantidad se le va a agregar, se le va a sumar, ¿qué cosa se le va a sumar? Lo que le falta, similar a lo anterior, vamos a tener que restar 506 menos 348. Restamos 16 menos 8, 8. Esto queda 9 menos 4, 5. ¿Sí? Quedaría entonces 4. ¿Sí? 4 menos 3, 1. 158. Entonces, a 134 le vamos a agregar esta cantidad. Entonces, 134 más 158 tenemos 4 más 8, 12, 9, 292, alternativa A. Continuamos, ejemplo 15, tenemos suma de consecutivos y estamos aprendiendo. 45 se multiplica por el que sigue entre 2, mitad 1, mitad 23. La respuesta sería 45 por 23. 45 por 3 es 135, 45 por 2, 90. Sería 1035. 1035. En el caso de Q, es suma de pares. Entonces 44 igualo a 2 veces la cantidad de términos. Entonces el valor de n sería 22. Si n es 22, la fórmula para la suma total, luego de haber hallado n, es n por n más 1. O sea, 22 por 22 más 1. Tenemos entonces 22 por 23 es igual a 66, 44 sería 506. 506. El valor de Q entonces es 506. El valor de P es 1035. Me están pidiendo 2 veces P, o sea 2070. Y le voy a restar Q, que es 506. Restamos 10 menos 6, 4. Queden 6. Y aquí tendríamos 15. 1564. Alternativa D. Ejemplo 17. Ya el penúltimo ejercicio. Ejemplo. Si la diferencia de los números es 754, la diferencia de los números es 754, entonces A menos B es igual a 754. Y el duplo del mayor, ¿quién es el mayor? El minuendo, ¿no? Entonces, y el duplo del mayor es 3200. Si el doble del mayor es 3200 es porque el valor de A sería la mitad. 302, el 2 pasa a dividir, sería 1600. Ya conocemos el valor de A. Entonces ahora vamos a ir al valor de B. Reemplazamos acá. Tenemos entonces que 1600 menos el valor de B es 754. Intercambiamos posiciones. 1600 menos 754 es igual al valor de B. La resta sería, entonces, a ver, para 6 va 60, 40, tendremos 800, 846. El valor de B es 846. Ahora pregunta, ¿en cuánto excede el menor de ellos a 287? El menor de ellos es 846. ¿Cuánto le excede a 287? El exceso se halla a través de una resta. Restamos 16 menos 7, 9. Queda en 3, sería 13 menos 8, 5. Y aquí quedó en 7 menos 2, 5. 559, alternativa